Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Géminis, quiero que te concentres, por favor. Trata de pensar en algo bonito, lo que es tuyo será tuyo y lo que no, pues simplemente déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver con mucha fe para vosotros, Géminis. Es una lectura bonus, es una lectura general. Solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, cariño. No sé por qué siento, Géminis, que hay algo que te preocupa. Puede ser que muchos de vosotros quieren aclarar una situación, puede ser que a lo mejor quieres decir algo a alguien, pero quizá de repente te da un poco de pena, de tristeza o de miedo cómo reaccionen ellos. Pero me dicen, Géminis, como dicen esa frase, a mal paso, dale prisa, cariño. Deja de estar comiéndote la cabeza, deja de repente de estar sacando conclusiones antes de actuar, porque es como si te estuvieras dando vueltas y vueltas en un bucle, la cual te cuesta salir. Cuando es tan simple como hablar con esta persona, aclarar estos sentimientos, y esto puede estar vinculado en cualquier parte, ¿vale? Tanto lo que es en la parte de los sentimientos, también de repente lo que es en tu trabajo, a lo mejor hay algo que no te gusta en el trabajo, en tu proyecto, con tu jefe, con tu jefa, como también con tu entorno, tus hijos, tu familia. Pero es como si quisieras expresar, quisieras decir todo lo que sientes. Si supongamos como ejemplo, supongamos de repente tienes un problema familiar y tú sientes que esta persona pues simplemente no está actuando bien contigo. ¿Por qué te callas, cariño? Díselo todo lo que te molesta, lo que no te gusta, pero es muy importante que hables porque al final eso se acumula, se acumula, se acumula y luego vas a reventar. Si es con los sentimientos también, si no te gusta cómo actúa la persona de tu interés, también habla. También expresa. Si está relacionado con el trabajo y a lo mejor de repente te dan más horas de trabajo, también habla. Para eso hay un contrato, cariño. Pero no te estés comiendo la cabeza, me dicen Géminis. Muy bien, vamos a ver, porque estás pensando, pensando, pensando. Tú toma lo que mejor suena contigo. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles. Con mucha fe, cariño, empezamos. Y ahora los ángeles del amor. A ver, listo. Muy bien, nos dicen tus arcángeles. Enseñar y aprender. El arcángel Saquiel. No tengas perjuicios e iníciate nuevas ideas, después transmítelas a otros. ¿Vale? Entonces me dicen con los arcángeles. Todo es aprendizaje, todo es evolución. No tengas perjuicios al momento de expresar lo que te está pasando, lo que tú sientes, lo que tú piensas. No tengas temores. Ha llegado el momento que tú también tengas esa responsabilidad de tu vida, cariño. No las decisiones de los otros. Si no estás conforme en algo, pues simplemente, cariño, como yo digo, si no te gusta mi canal, hay muchos canales para que tú puedas ver, ¿vale? Richard, no es así. Como ejemplo, cariño, como ejemplo. Si no te gusta cómo te trata una persona, pues cariño, hay muchos hombres en el mundo. Hay muchas mujeres en el mundo, ¿vale? Hay muchos peces en el río. Solo es cuestión que tú te pongas a pescar. Es así de simple, pero no te compliques la vida, mi querido Géminis. Dice, deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Muchos de vosotros de repente todavía están estancados lo que es en el recuerdo de un sentimiento, de una relación del pasado. Puede ser que no aceptas de que esta historia ya se acabó entre vosotros dos, o puede ser que a lo mejor me dice Richard, no voy a tener otra oportunidad de vivir. Mi ex, sea hombre o mujer, es el aire que respiro, es mi todo, es mi alimento, cariño. Todo es aprendizaje, Géminis. Yo siento que te estás ahogando en un vaso de agua. Yo siento que estás en un bucle de recuerdos. Yo siento que hay algo que a lo mejor te impide. Te vuelvo a decir. Puede ser porque estás buscando la paz. Puede ser que me digas, Richard, yo me callo, yo no digo nada porque quiero estar tranquilo o tranquila en el ambiente donde tú estás actualmente. Sea lo que es con tu familia, con tu relación, en el trabajo, etcétera, etcétera. Como que no quieres de repente dramas en tu vida.
no quieres. Pero sin embargo, cariño, a veces es muy importante decir lo que no nos gusta para que la otra parte también reaccione. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, esta es mi agüita. Richard, ¿qué hace con un vaso de agua ahí? Es para tomar yo, cariño. A ver, signos. Vamos a ver Géminis. Que Dios Universo me ayude. Signos para Géminis. Me sale un Piscis. Me sale un Leo. Acuario. Me sale un Cáncer. Un hito más. Y otro Géminis. Por Dios, tanto veneno, cariño. Tanto veneno. Dos Géminis. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver Géminis. Iniciales. Como dice en esa frase Géminis, no sé si tú la has escuchado, el no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí. Si quieres expresar tus sentimientos, también ve y díselo a esa persona. El no ya lo tienes que ir en busca del sí. Si a lo mejor te interesa un trabajo y esta persona pues no decide darte lo que es el contrato, ve y dile, mira, yo estoy interesado por este trabajo, por este proyecto, por este negocio. Toma tus propias decisiones. No te sientas mal al momento de tomar también tus decisiones, cariño, porque es tu vida. Tú tienes que ver lo mejor que es para ti. La letra R, la letra L, la letra K, la letra H, la letra I, X, la letra Q, la letra O y la letra Z, de zorro o de zorra. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot. Vidente de luz. Con mucha fe. A ver, Géminis, es una lectura bonus, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Tenemos la carta del mago. Tenemos la carta del 10 de oros. La carta del 2 de espadas. La carta del juicio. Y cierras aquí con la carta del 5 de copas. Cuando tú tienes en una lectura la carta del mago, te está dando lo que es el poder. Es como si te dijeran las energías, es tu momento. Es tu momento para tomar decisiones, es tu momento también para conversar con alguien, porque aquí yo veo que tú quieres tener un encuentro, o puede ser que tú has tenido ya un encuentro, o vas a tener un encuentro con alguien del pasado. Te vuelvo a decir, Géminis, no todo tiene por qué estar relacionado con tu ex, porque a lo mejor también son con amistades, es con familia. Tenemos aquí lo que es la carta del 2 de espadas. ¿Ves lo que te digo? Es como si te envuelves en tus recuerdos, en tus sentimientos. Es como si a lo mejor de repente dudas de ti. Como que alguien te ha dicho algo, alguien de repente te está haciendo sentir mal, o alguien ha bajado tu autoestima, o simplemente estás rodeado o rodeada de cuervos, cariño. De personas negativas que lo único que hacen es hacerte sentir mal. Porque aquí, a pesar que tú tienes juventud, vamos a poner la energía juvenil, ¿vale? Por más que tengas 70, 80, 90, da igual. Tú tienes ganas de hacer cosas. Por eso te digo la energía juventud, la energía juvenil. Pero sin embargo hay unos cuervos que te ponen una venda, que te están enredando en tus pensamientos, que te vienen recuerdos de repente del pasado o situaciones del pasado. Tú deseas liberarte, pero no encuentras la manera, cariño. Te ahogas en un vaso de agua, te ahogas en tus recuerdos. Cuando tienes aquí la carta del mago y la carta del 10 de copas, entonces, si tú quieres, vas a tener la fiesta en paz, sobre todo para tu vida. Si tú quieres, puedes volver a empezar otra vez. Cariño, el que las cosas no funcionen con una persona, el que a lo mejor de repente no funcione tu negocio, tu proyecto, o que a lo mejor de repente en estos momentos no estás en tu buen momento, vamos a poner, puede ser que me diga Richard, llevo una semanita, Richard, que nada me sale bien. Puede ser el caso, ¿vale? Llevo una semanita en la cual de repente solamente tengo discusiones, líos, conflictos. Puede ser el caso. Pero tiene la carta del mago, cariño. Tiene la carta del mago. Tiene la carta del juicio que me dice date una oportunidad. Y libérate ya de este bloqueo. Porque mira esta mujer, puede estar representado por un hombre. Llegan tantas oportunidades y tú lo dejas pasar. Se cae lo que es aquí en un laberinto, en un remolino, en un agujero negro. Y te aferras a algo, mira. Aquí hay un tazoncito, un bol, como tú lo llamas. Te aferras. Pero sin embargo, te causa mucho dolor. No vaya a ser, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente tú te estás aferrando a una situación que sabes que tienes que liberarte. Ejemplos. De repente tú estás en un trabajo en la cual tienes mal rollo, mala vibra con tu entorno. Tienes oportunidades de volver a empezar otra vez un nuevo trabajo. Pero me dice Richard, llevo tanto tiempo en ese lugar, tengo amigos que a lo mejor de repente
tengo buena vibra, o mi tiempo de servicio, empezar otra vez en otra empresa es desde cero, y por eso que te sigues aferrando a esto, ¿vale? Y dejas pasar las oportunidades. ¿Cómo vas a saber si en esa nueva oportunidad vas a triunfar o no si no das los primeros pasos? En el tema del amor. Quizá de repente tú te estás aferrando a una persona que tú sabes que siempre esta situación va a continuar así. Que esta persona en estos momentos no se siente de repente preparado o preparada para poder soltar lo que tiene, relaciones ocultas. Puede ser que muchos de vosotros están pasando por un momento desagradable lo que es en la salud. Vamos a poner como ejemplo. Yo no toco lo que es tema salud, ¿vale? O que tienes algún tipo de problema en tu vida. Pero sin embargo, como que te estás centrando más en la parte negativa. Te estás centrando más de repente en tus desgracias y no en buscar soluciones. Por eso que las cartas me dicen, enseñar y aprender, no tengas perjuicios. E iníciate en nuevas ideas, después transmítelas a otros, déjalo que se marche tu ex si es en el amor. Enseñar y aprender, cariño, no te aferres a los problemas que tú tienes actualmente. Trata de buscar soluciones, ¿vale? Como se dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Todo es cambio, todo es proceso. Tienes que cambiar el chip. Recuerda la ley de la atracción. Si tú estás sufriendo todos los días, pues simplemente el universo te sigue dando más sufrimiento, porque el universo siente que esto te gusta a ti, cariño. El universo no distingue si esto te afecta o no. El universo te da lo que tú estás atrayendo, que en este caso, pues simplemente son inseguridades. Muy bien, vamos a continuar. Me quedo hasta sin voz, cariño. Es la energía. A ver, ¿qué me dice lo que es el tarot arcano para vosotros? Tiene la carta del mago. Ese encuentro que tú vas a tener, o ese encuentro que tú quieres tener, o esa conversación que tú quieres tener, las cosas van a ser positivas, aunque a lo mejor de repente en ese momento no lo veas como tal. Al tener la carta del mago me están diciendo que tú tienes el poder. Solo es cuestión que te atrevas, porque aquí hay un bloqueo con la carta del 2 de espadas. A ver, en cualquier ámbito, en tu vida personal, en el amor, en el trabajo, en tu proyecto, en decirle de repente sus 4 verdades a esa cucaracha, ese cucaracho, da igual, cariño. A ver, la carta del 4 de espadas, la carta del sol, la carta también del 10 de pentáculos, la carta del paje de espadas, y cierras aquí con la carta del 9 de bastos. Quizá de repente, Géminis, tú estás intentando o pensabas de repente esperar más de los demás. Puede ser que a lo mejor tú, Géminis, todo este tiempo has sido una buena madre, una buena esposa, un buen marido, un buen hijo, también puede ser, ¿vale? Pero sin embargo creo que lo que tú esperabas de ellos como que no te han correspondido como tal, o no te están correspondiendo. Y en estos momentos tú estás meditando, pensando, reflexionando. Y con la carta del 10 de pentáculos me dicen, tú has hecho lo mejor, o tú estás haciendo lo mejor. Deja de estar pensando y tienes que actuar, porque cierras con la carta del 9 de bastos que nos hablan de bloqueos. Para ti creo que es muy importante, para ti es fundamental que estas personas reconozcan todo lo que tú has hecho. Pero lamentablemente, cariño, las personas son como son. Lo importante aquí, Géminis, es que tú has hecho las cosas de corazón, nos dicen. Has hecho de corazón. Ya deja de estar postergando todo, ya sea para comunicarte con esa persona, ya sea de repente para cambiar de trabajo, ya sea de repente para empezar tu vida, y empieza con tu nueva historia, nos dicen. Empieza con tu nueva historia. Si tú estás esperando que esta persona reaccione, no va a reaccionar por el momento. Si tú de repente me dices, Richard, no es justo lo que me está pasando, ellos tienen que reaccionar, por el momento están con esa mala vibra, con esa mala energía, cariño. Es imposible que reaccionen, porque yo veo que ellos también están lo que es a la defensiva, porque tienes aquí la carta del paje de espadas. Entonces, por más que tú trates de hacerle entender, por más que el mundo entero te dé a la razón, la persona que tú quieres que reaccione no va a reaccionar por el momento. Tienes la carta del mago y puedes manipular también esto. Muy bien, vamos a continuar. A ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. A ver, mi querido Géminis. Vamos a ver, déjame ordenar estas cartitas. 3 grupos, listo. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta.
Vamos a ver. Yo creo que la palabra clave de esta lectura, lo importante de todo, cariño, al margen de lo que te está pasando, es que tú has hecho las cosas a conciencia. Tú has hecho las cosas de corazón. Si ellos no reaccionan, déjalo al tiempo. El karma se encargará. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la torre es un no. Cambios, te vienen cambios, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía, ya que es una lectura bonus, vamos a ver en economía qué nos dicen. A ver, Géminis, cariño. Economía para Géminis. Economía para Géminis, economía para Géminis. Esta, muy bien. Y cierras con la carta de la emperatriz. Tranquilamente, cariño, en la economía vas a tener que hablar con una persona, ya sea de repente que es tu jefe, tu jefa, tu trabajador o tu compañero de trabajo. Siento que esta conversación que tú vas a tener con esta persona como que no va a ser muy satisfactoria, ¿vale? Como que esta persona va a estar a la defensiva. Supongamos de repente me dices tú, Richard, quiero hablar con mi socio que también dedique más tiempo a lo que es en el proyecto. Esta persona te va a decir de repente, yo he dado ya lo suficiente, quizás de repente esta persona ha puesto más dinero y pues simplemente se cree con ese derecho de que tú tienes que trabajar más. El otro mensaje, de repente tú quieres un ascenso en el trabajo. Esta persona como que va a estar a la defensiva, cariño, como que no va a querer reconocer, pero es muy importante que lo hagas. ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí la carta de la emperatriz. Al final, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás hablando es algo justo, nos dicen. Pero lamentablemente yo veo que tú estás teniendo algún tipo de enfrentamiento o simplemente tienes malos entendidos dentro del trabajo, del proyecto o del negocio. Si tú me dices, Richard, lo he reclamado lo que es a mi personal, las cartas me dicen que estás haciendo lo correcto, aunque ellos estén lo que es a la defensiva, mira este hombre con esa espada, y la carta también del 6 de copas, como que no te quiere aceptar, ¿vale? Como que no quiere aceptar su error, como que no quiere reconocer que están fallando. Entonces, cariño, habla, comunícate, es muy importante para tu proyecto, para tu negocio. Si a lo mejor de repente estás estancada en un trabajo, en un negocio, ha llegado el momento también de repente que cambies, que hagas un cambio, cariño, lo que es en la parte laboral, ¿vale? Habla, expresa, tienes que salir en busca de lo que realmente te da satisfacción, lo que es en la parte laboral o lo que realmente tú te mereces. Porque a lo mejor eres una buena trabajadora, eres un buen trabajador, pero son ellos quienes no quieren reconocer. A veces el empresario, cariño, solamente ve por sus bolsillos y no por ustedes, ¿vale? A veces. Bueno, a mí todavía no me ha tocado ningún empresario bueno cuando trabajaba para otros, les soy sincero. Richard, porque es que la verdad, ninguno. Siempre ellos ven por su conveniencia. El trabajador es un número más. Las cosas como son. A mí no me ha tocado. Si tú me dices, Richard, bueno, mi jefe es perfecto, mi jefe es perfecta. Pues muy bien por ti, cariño, y te felicito. Has tenido suerte, ¿vale? Te lo digo así. Has tenido suerte porque a mí no me ha tocado. Richard, es que tú eres muy rebelde. Quizás, puede ser. A ver, vamos a ver las características. Vamos a ver las características, cariño, con mucha fe, mi querido Géminis. Las características para vosotros con mucha fe. A ver. La carta del As de Copas. Tienes un sentimiento muy fuerte por una persona, sientes que a lo mejor hay una conexión con esta persona. Posiblemente me dice, Richard, yo siento que es mi alma o mi llama gemela. Para muchos de vosotros, están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua o elemento tierra. Tengo aquí la sacerdotisa, puede ser un Tauro o un Virgo. Un Tauro o un Virgo. Yo siempre lo relaciono por un Virgo. Piel blanca. Cabello ondeado. Veo que esta persona tiene el cabello un poco rizo o el cabello ondeado. Tienen algún tipo de propiedad o un cargo muy importante. Es una persona que le gusta vestirse bien. Siempre está al día de su cuidado personal, la cual me parece muy bien, cariño. Si es mujer, de repente se pinta el cabello de color rojo o se pone mechitas también, ¿vale? Yo qué sé, es muy moderna. Veo que esta persona, sea hombre o mujer, también tiene lo que es responsabilidad de la familia, del hogar. Son muy religiosos o son muy espirituales. Te voy enseñando, cariño. Te voy enseñando. Vamos a continuar. Hay una persona que te ha pedido tiempo. Puede ser que esta persona sea de elemento aire. Siento un Libra por aquí.
Una persona de contextura normal, puede ser otro signo también, ¿vale? Tú ve tomando lo que es tuyo. Piel blanca, cabello largo, castaño, lacio. Es una persona que practica algún tipo de deporte como, puede ser que inclusive el yoga, ¿vale? Meditación, relajación o gimnasia. Muy bien. Me dicen, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que es menor que ustedes, o puede ser que su comportamiento es de un niñato o de una niñata. ¿Por qué? Porque a lo mejor actúa de una manera inmadura. Puede ser que a lo mejor estás lidiando con una persona que sea de piel blanca, cabello largo, negro o castaño. Puede ser que viva lo que es en un pueblo o su trabajo está relacionado con la agronomía, la industria, la agricultura, la ecología, etcétera, etcétera. Veo que tú le das muchas oportunidades. Actualmente quieres darle otra vez oportunidades, pero tú sabes que esta persona te va a volver a fallar, cariño. Te enseño las cartas. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros la persona de tu interés puede ser alguien de elemento fuego, con textura normal, se cuida muy bien físicamente. Es una persona que tiene un cargo importante o que simplemente mueve masas, por eso te digo que puede tener un cargo importante. Tranquilamente esta persona también trabaja algo relacionado con el arte, con el turismo también. Puede ser que esta persona lo has conocido lo que es en una discoteca o en un karaoke, o puede ser que esta persona de repente sea un actor o un cantante también, o simplemente me dice Richard, su hobby es cantar, o a lo mejor está en una orquesta, en una banda, yo qué sé, cariño, es un solista, o está en Got Talent, yo qué sé, cariño, ¿vale? Con textura normal, se viste muy bien. Si es mujer, utiliza plataforma muy alta, ¿vale? Tacones muy altos. Si es hombre también, porque le gusta tener una altura. Cabello rizo, castaño o negro. Te enseño las cartitas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Y estamos en contacto. Hasta la vista, Géminis.